Excel, con sus muchas herramientas, nos permite dar solución a diferentes necesidades que tengamos, como en este caso, un recibo de servicios de la empresa Sedapal, con sus clientes y todos los datos que están agregados. Si vamos a esta área para consulta de suministro, hay un botón que nos permite ver que tenemos 20 clientes. Y si yo escojo el cliente número 1, cambia a Alberto Reategui. Si escogemos al cliente número 5, cambia de nombre también, Norca del Solar. Y así, es decir, si vamos al cliente número 9, cambia la información, Luis Castillo Alba, y va cambiando toda la información que figura en el recibo. Cliente número 15, cambió. Al cliente número 19, cambia la información. Aún más, si vamos a nuestro cliente número 1, el gráfico también cambia. El gráfico estaba así. Para poderlo apreciar, vamos a bajar el zoom. Un poco más. Vamos a escoger otro cliente y cambia el gráfico. Todo esto de manera dinámica. Simplemente nosotros aquí, utilizando el botón, solicitamos el dato del cliente y toda la información cambia dinámicamente. Vamos a instalar este proyecto que ha sido elaborado por mi alumno Gabriel Montoya. Bueno, empezaremos. Vamos a ir a modelo. En esta parte vamos a agregar la información que aparece. Vamos a acercarnos. En esta parte les voy a enseñar a poder generar este tipo de formato, entender cómo combinamos celdas, poder generar este pequeño efecto que está aquí. Entonces vamos a modelo, vamos a ir a donde dice información general. Muy bien. Después ponemos titular de la conexión. Aquí va una fórmula, dejamos espacio. Dirección de suministro. Dejamos un espacio. Frecuencia de facturación y categoría. Muy bien. Entonces, vamos a abarcar desde la B hasta la J. Vamos a combinar. Yo lo alineo a la izquierda. Vamos a poner un color. Puede ser uno similar. Y ustedes le pueden definir el color más exacto al momento que hacen su proyecto. Seleccionamos esta área. Igual esta. Realmente igual en todo. Muy bien. Entonces voy a hacer un zoom a esta área. Entonces voy a generar este tipo de efecto de línea que aparece aquí de la siguiente manera. Selecciono esta área. Me voy a la ficha inicio, en el grupo fuente, en el elemento de bordes. Voy a poner dibujar bordes. Lo ubica de esta manera. Le voy a cambiar el color. Le pongo color blanco. Y le voy a cambiar también el estilo de línea. Puede ser este o puede ser este de aquí. Entonces, simplemente trazo una línea y aparece el efecto.
trazo otra línea y aparece el efecto. Puedo ubicarme de esta manera, puedo también seleccionar de esta manera, hago el trazo y bajo un poco y aparece. Igual en el otro, hago el trazo y en vez de ir hacia abajo, que no tengo nada, voy hacia arriba y hago el trazo. El detalle es de que en los bordes, en algunos está pintado, en algunos no está pintado. Entonces, ¿qué hago para solucionar esto? Hago el trazo y hago el trazo aquí. Y ya quedó. Desactivo el botón y ya queda el efecto. Para quitar las cuadrículas que están aquí, en estas líneas, me voy a vista, línea de cuadrícula y aparece. Ya de manera más adecuada y se puede apreciar el borde. Ahora quedarían ustedes armar los diferentes espacios que figuran aquí. Recuerden que tenemos una serie de columnas. Algunas tienen espacios más pequeños, algunos más grandes, para poder ingresar la información que va en el recibo. Entonces diseñen ahora toda la parte del recibo correspondiente. Ahora analizaremos las fórmulas que van en el proyecto. En estos espacios, como pueden apreciar, no hay nada escrito, hay una fórmula. Como pueden apreciar, acá hay un cuadro que contiene esa información. Vamos a analizar la fórmula buscar B. Vamos a ver qué significan estos datos que están aquí, o esta información, y cómo esta fórmula puede arrojar este tipo de datos. Muy bien, para esto iremos a nuestra área de fórmulas. Aquí ya tenemos un pequeño cuadro de datos de alumnos y tenemos una columna con información. Vamos a acomodar un poco esto. Vamos a más o menos abarcar hasta aquí. Hasta aquí. Combinamos y centramos, igual esto de acá. Combinamos y centramos. No podemos hacerlo todo en grupo porque si no se combinaría toda esta área. Tenemos que hacerlo línea por línea, debido a que la información es independiente para cada dato que está solicitado. Bien, y también vamos a poner aquí un pequeño, vamos a hacer un pequeño retoque. Muy bien. Igual acá. Bien. Entonces, en cada una de estas filas va a tener que ir una fórmula. Vamos a mejorar esto un poco. Ya está. Se quedó con el efecto anterior que hemos definido. La cual está bien. Muy bien, entonces la fórmula, vamos a hacer un pequeño zoom aquí para poder trabajar con mayor comodidad. Vamos a eliminar esto. Bien. Entonces acá está nuestro cuadrito de búsqueda de información. Acá vamos a poner el DNI, o en este caso este tipo de código. Aprenderemos a utilizar entonces la fórmula buscar B, que es la adecuada para este tipo de caso. Vamos a poner aquí nuestro código. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos utilizar el asistente o podemos hacerlo directamente. Esto ya con la práctica se te va a hacer más fácil. Vamos a poner en el área donde dice paterno. Aquí está el asistente.
Vamos a activarlo. Vamos a poner aquí fórmula de búsqueda y referencia. Vamos a poner buscar B, no H, sino buscar B. Aceptar. Nos sale un cuadro de diálogo. Vamos a ponernos aquí para ubicarnos qué es lo que vamos a hacer. El valor buscado es el valor donde vamos a poner nuestro código. Siempre va a ser ahí. Matriz a buscar es todo este tipo de información sin la parte del encabezado. Entonces voy a seleccionar toda esta área. ¿Por qué no escojo el encabezado o los títulos? Porque como pueden apreciar, está ordenado por código, no por el nombre que corresponde al código. Entonces simplemente esto es una referencia para podernos ubicar dónde está la información. Pero en sí se utiliza a partir de donde empieza la parte del número o el carácter alfanumérico, en este caso la letra y el número, que ordena toda nuestra base de datos. Ahora, indicador de columna. ¿Qué significa esto? Significa cuál es el dato que estamos buscando en paterno. En nuestra base de datos vamos a ver en qué columna está el paterno. Está en la primera columna, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta. Está en la segunda columna. Entonces vamos a poner el número 2 aquí. Y como pueden apreciar, el código 001 nos arroja el valor Acevedo o el dato Acevedo. Esta última información no se llena, solamente se aplica cuando nuestra base de datos está desordenada. Es decir, acá empieza el 3, acá de repente el 7, acá el 1. En este caso, como está ordenada, no es necesario poner a un dato ahí. Simplemente podemos aceptar y ya está nuestra fórmula. Es decir, que si yo cambiara aquí al número 2, debería ser Aguilar. Vamos a probar. Aguilar, y funciona muy bien. Entonces, vamos a abrir la fórmula. Buscar B, busca la información, este tipo de información que está aquí, dentro de toda la matriz, en la posición número 2 de esa matriz, es esta de acá. A mí me convendría, si es que yo tuviera una matriz mucho más grande, numerarla. Me sería mucho más fácil. Y así me doy cuenta que estoy buscando la columna de la posición número 2, la 3, la 4, la 5 o la que fuere. Lo podría hacer manualmente, sí. Pongo buscar B. La ventaja de hacer esto es que hay un asistente que me ayuda. Puedo abrirlo. Valor buscado siempre va a ser el código. ¿Por qué no puede hacer esto? A ver, vamos a probar acá. ¿De acuerdo? Pongo la coma. Pongo toda la matriz de hecho que es todo esto. Coma. Y en este caso el materno está en la posición número 3. O en la columna número 3. Entonces lo pongo. Muy bien, sale Vigo. Perfecto. Recuerda de que el valor buscado está aquí, ya no está aquí como en el principio. Muy bien, entonces voy a cambiar acá, voy a poner que sea el número 5, en este caso debería ser Calmet Díaz, y se quedó en Vigo. ¿Qué significa? Significa que esta posición no cambia, siempre va a quedarse ahí. ¿Qué debo hacer? Debo cambiar esto y ponerlo aquí. Porque esto siempre va a estar cambiando de acuerdo al dato que yo vaya ingresando. Ahora sí, el 5 corresponde a Calmet y a Díaz. En nuestro caso anterior, el que estamos revisando, como pueden apreciar, hacia la derecha no hay ninguna base de datos. La base de datos está en otra hoja, aquí. Y como pueden apreciar también ha sido numerada las columnas o las posiciones donde va a estar, para ubicarlo de manera más fácil. Entonces, aquí ya tenemos nuestra base de datos, que es la misma que tenemos acá. Vamos a borrar esta información,
porque ya no es útil. Al no tener la referencia a esa información, nuestra fórmula menciona no lugar, no encuentra nada. Y vamos a borrar esto. Ya con el concepto aprendido, vamos a utilizar nuestra base de datos, la misma que hace un momentito estaba. Vamos a ponerle la numeración para recordar con mayor facilidad. Va a empezar así. Vamos a mejorar un poco más nuestro caso en la fórmula. Para yo no estar seleccionando, cuando yo arme la fórmula, no estar seleccionando esta área que yo deseo, vamos a ponerle un nombre para que sea más fácil la búsqueda. Entonces, ¿qué hago? Selecciono nuestra base de datos y con esta posición que se llama cuadro de nombres, encima de la A, le pongo un dato, o un nombre en este caso, datos. Datos ya está utilizado, entonces puedo ponerle ejemplo. Muy bien, ahora esta área se llamará ejemplo. Vamos a ver, por lo visto aquí hay ya varios nombres asignados, en este caso ejemplo. ¿Cómo sé que está bien seleccionado? Hago clic acá afuera y pongo ejemplo. Muy bien, me voy a fórmulas. Entonces, aplico la fórmula. Voy a utilizar el asistente. Aquí dice las más recientes, ahí está. Buscar B, aceptar. Va a ser siempre mi área de búsqueda, siempre. La matriz, como son varias matrices, de repente no puedo recordar cuáles son. Presiono la tecla de función F3 y me aparecen todos los nombres de las bases de datos que están en este momento disponibles. Pongo el ejemplo, aceptar. Y paterno está en la columna número 2, como vimos hace un momento. Verifico, cierto, columna número 2. Regreso. Como pueden apreciar, cuando hago este tipo de verificación para saber en qué posición está, me aparece el nombre de la hoja que estoy desplazándome. Hay que tener cuidado. Tengo que regresar a la anterior porque es el área donde estoy aplicando la fórmula. Quito el nombre y simplemente pongo el número 2. Y me sale que el código número 5 es Calmet. Acepto. Verifico. El 5 es Calmet, ¿cierto? Después debe ser Díaz, Fabricio, 13 y su teléfono. Vamos a hacerlo. Manualmente en este caso. Igual. Ahí está. Buscar B. Me pongo en esta posición que siempre va a ser la que va a variar. Coma. Presiono mi tecla de función F3 que me va a ayudar a recordar cuál es el nombre. Coma. Hemos visto que ese es el número 2, ese es el número 13 entonces. Muy bien. Díaz. Verificamos. Cierto, Díaz. La ventaja de Excel es que yo puedo arrastrar. Pero ¿qué pasa? Me indica este tipo de error. ¿Qué es lo que está pasando? En el caso de Díaz, la búsqueda está en esta posición, en esta celda, en la C5. Pero cuando arrastro, ya se puso en la C6, esta debería permanecer en la C5. Así. Y ahí se corrige. ¿Cómo debería hacer para evitar este tipo de error? Entonces borro. Borro ese también. Vamos a verlo. Entonces, tengo que indicar que esta posición que está aquí debe ser siempre, a pesar de que yo arrastre, siempre la posición debe quedarse en C5, no en C9 ni en C. Este es C8, este es C7, este es C6. Debe ser siempre C5. Entonces, lo corrijo. ¿Cómo? Me pongo en esta posición y presiono la tecla de función F4. Estos símbolos de dólar me indican de que se va a quedar siempre en esa posición. Presiono Enter.
arrastro y listo. Todos son CalMed. Verifico que estén en C5, 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 o sea, siempre está ahí. Ahora, no todos pueden ser CalMed porque es paterno, materno. Entonces tenemos que alterar la posición. Este debe ser 2, este 3, 4, 5 y 6. Entonces cambio aquí, pongo 3, aquí pongo 4, aquí pongo 5 y aquí pongo 6. De manera fácil, utilizando la fórmula buscar B, hemos encontrado los datos del alumno Fabricio, que es el código número 5. Verificamos que la información sea correcta. 5, Calmet Díaz, Fabricio Sebastián. 5, Calmet Díaz, Fabricio Sebastián. 13, y este es tu teléfono. 13 y el teléfono. Coincide perfectamente la información. Cambiamos. Vamos a ver si la fórmula funciona correctamente. Vamos a cambiar por la posición número 2. Veamos. Aguilar Vigo, Luis Eduardo. El número 2. 2. Aguilar Vigo, Luis Eduardo. Coincide 14. Y el teléfono. 14 y el teléfono. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer dinámico este botón. Al igual como en este caso aparece un botoncito de una lista. Vamos a hacer el procedimiento para poder agregar esto. En nuestro caso, vamos a la fórmula. Para esto necesitamos activar la opción validación. Vamos a ir a la ficha datos. Vamos a ir al grupo herramientas de datos. Antes de poder hacer algo, tengo que verificar que estoy exactamente en la posición donde quiero que aparezca este botón. De acuerdo, que me permita hacer una lista desplegable y no estar escribiendo o cambiando aquí, sino que Excel me dé la ventaja de poder escogerlo. Entonces, en herramienta de datos, en la ficha datos, voy a la opción que dice validación de datos. Ahí escojo validación de datos. Recuerden que debo estar en esta posición donde quiero que aparezca el botón. Me voy a la opción lista y en el origen le hago clic en esta opción y me voy a mi base de datos, donde está mi lista de código. Cierro. Muy bien, y acepto. Entonces, de manera sencilla, aparece ahí un botoncito y está mi lista. Estoy en el código número 2, escojo el 1, cambia. Escojo el 4, cambia. Escojo el 7, cambia. Esta es la ventaja que nos da este botón de validación en la opción lista. Bien, en esta última parte vamos a ver cómo podemos hacer nuestro gráfico inteligente, cómo hacemos cuando presionamos nuestro botón de búsqueda, cómo hacemos que cambie esta información. Voy a disminuir un poco el zoom para poder apreciarlo mejor. Entonces voy a buscar otro cliente. ¿Vieron cómo cambia? Busco otro cliente y cambia la información. ¿Cómo podemos hacer este gráfico inteligente? Vamos a ir a nuestra base de datos. Hemos agregado unos datos adicionales de cursos con información ficticia. Ahora, lo primero que tenemos que corregir es nuestra área de la base de datos. En este caso se llama ejemplo y solamente la información abarca hasta acá. Debería abarcar hasta la información nueva, es decir, la columna 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Tenemos que asignar un nombre nuevo que se llame gráfico.
igual sin considerar los títulos. Esa sería una solución. O la otra solución sería corregir ejemplo y que abarque hasta esta área. Voy a mostrar también cómo podemos corregir esto. Vamos a ir hacia donde dice fórmulas, donde dice administrador de nombres. Acá van a aparecer todos los nombres que hemos asignado. Vamos a ir a ejemplo. Y como pueden apreciar aquí, aparece nuestra referencia. Vamos a poner editar. Aparece nuestro cuadrito. Y donde dice hace referencia a, borramos la información que está aquí. Se da cuenta que cuando la marcamos, aparece todo el área. La borramos. Volvemos a seleccionar el área, pero en este caso con el dato adicional. Y ponemos aceptar. Y aparece desde B5, que es aquí desde B5, hasta K11. K11. Cerramos. Hacemos un clic afuera para ver, vamos a verificar que esté modificado ejemplo y ahora sí abarca hasta esa área. Si de casualidad no notan por la diferencia de color, voy a quitar el color. Ahora sí, vamos a ejemplo y abarca toda esta área. Retrocedo. Muy bien, entonces ya con la información de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestra área. Vamos a ir a insertar y escogemos nuestro gráfico. En este caso voy a utilizar el tipo de columna según el modelo que está ahí. Y en el modelo inicial, columna agrupada, hago un clic y aparece nuestro gráfico. En este caso estaría bien si es que fuera la representación gráfica de todo, pero el detalle es que queremos utilizar la información tan solo de María Alejandra, necesitamos, no de todos los alumnos. Entonces, ¿cómo hago para corregir este detalle? Entonces, ya con la información que tengo aquí, tengo que crear otro tipo de búsqueda solamente en esta área nada más. Entonces vamos a poner acá como un título, buscador gráfico. Entonces, voy a poner los títulos aquí para guiarme. Voy a poner el código. Ahora, yo no puedo poner el código directamente aquí, porque tendría que hacer doble proceso. Tendría que escribirlo aquí y tendría que escribirlo aquí. ¿Cómo hago para que aparezca también aquí? Entonces, existe un procedimiento para unir la información que cuando yo escriba o modifique aquí, automáticamente se modifica también en esta área. Entonces, ¿cómo hago? Simple. Escribo igual, me voy a la hoja de fórmulas y me voy a la celda donde está la información que va a ser ingresada o modificada. Entonces hago clic aquí en esta área. Presiono Enter. Entonces, como pueden apreciar, aquí está la celda C003. Consigue con C003. No lo he escrito, lo he unido. Como dice acá, igual fórmulas, es decir, esta hoja de aquí, quiero que me muestre la información que está en C5. Entonces me voy aquí y la información que está en C5, en este caso está combinado. Pero si yo me fijo aquí, es la posición C5, es la donde están los datos. Y cuando yo ponga al número 1, debería cambiar aquí al número 1. Veamos. Sí, cambió. Verificamos. Para el 7, debería cambiar aquí al 7 y ya está. Entonces, voy a utilizar la misma fórmula. Igual, buscar B, abro paréntesis,
Mi buscador ahora va a ser este de aquí, que va a cambiar de acuerdo al botón que he utilizado, coma, presiono mi tecla de función F3, pongo ejemplo porque ya está modificado, coma, y quiero cómputo que esté en la posición número 7. Cierro paréntesis y enter. 20. El 7 es 20. A ver, vamos a ver. Sí, es 20, exacto. Quiero también arrastrar nuevamente. Presiono F2 y hago las modificaciones. Esto debería quedarse inmóvil aquí. Presiono F4 para que siempre se mantenga inmóvil. Y el 7 que se va a poner aquí también lo cambiaré cuando ya he arrastrado 8, 9, 10. En este caso lo dejo así. Arrastro. Va a salir todos 20. Me voy a la siguiente fórmula. Le doy doble clic. Le cambio aquí por el 8, porque inglés es en la columna 8. Voy aquí, modifico, esa es la 9, y esta es la 10. Muy bien, selecciono toda esta área, la combino también para que se vea mejor. Entonces, nuestro gráfico debe ir en base tan solo a esta información, ya no a todos los datos. Entonces, bajo un poco esto. Antes de poder hacer nuestro gráfico, vamos a verificar que esto esté funcionando en nuestro buscador gráfico. Vamos a fórmula, cambiamos por el 3, que es Atarama. Vamos a ver nuestro número 3, que es Atarama. Perfecto. En cómputo tiene 18, 20, 17, 16. Perfecto, consigue la información. Entonces sí está funcionando bien nuestro buscador gráfico. Entonces, en este caso selecciono tan solo esta información porque no nos interesa mostrar código. Vamos a insertar, vamos a columna agrupada y ahí está. Tan solo la información del alumno que yo necesito que se visualice. La podemos hacer de manera sencilla haciéndole clic en esta área y suprimirla. Se adapta. Vamos a buscar un diseño más agradable para visualizar. Vamos a escoger de repente este de acá, poniéndole agregar un título. Ya depende del gusto que ustedes quieran definirle. Yo lo voy a dejar ahí. Vamos a ir a presentación. Vamos a ponerle etiqueta de datos. Vamos a ponerle mostrar extremo externo, parte de arriba, para que se vea qué cosa está representando. Vamos a ir a la leyenda, que no se muestre leyenda. Y en el título vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a ponerle promedio de cursos. Muy bien, clic afuera y ya está nuestro gráfico. Ahora tenemos que llevar nuestro gráfico hacia fórmulas. Hacemos clic derecho en un área donde no haya nada. Muy bien, donde dice mover gráfico. Ponemos en la opción donde dice objeto en. Y buscamos la hoja, que en este caso es fórmulas. Hoja fórmulas y aceptar. Y acá está nuestro gráfico. Está bien pronunciado para que se muestre. Creo que podemos reducirlo allí para que se pueda apreciar un poquito mejor. Sí, estaría bien ahí. Podemos mejorarlo un poco. De repente así. Ya cuestión del gusto de ustedes. Yo lo voy a dejar así. Vamos a ver que esta información entonces va a funcionar con todos los datos, haciendo este documento inteligente. Bien, hago clic aquí, mi alumno número 1, pero cambia aquí, cambio la información. Vamos a mi alumno número 2, acá sí se nota el cambio. El número 3 también hay modificación. Y se dan cuenta de que de manera inteligente toda la información va de acuerdo simplemente a nuestro
código que vamos cambiando. Toda la información cambia de manera inteligente. Ya no tenemos que hacer un gráfico por cada información que estamos solicitando. Va cambiando de acuerdo a la necesidad que tenemos.